te parece, arranquemos por el nuevo líder supremo que viene a reemplazar a Jamenei. Se trata de su hijo, Mojtaba Jamenei, quien no es en absoluto de la simpatía de Trump. De hecho, Trump, cuando se le consultó por el liderazgo que podía suceder al difunto Jamenei, tuvo palabras sobre el hijo, diciendo que lo descartaba de plano y que además era un liderazgo muy débil y que iba a durar muy poco si se lo elegía. Vamos a repasar estas palabras que tuvo Trump hace pocos días nada más. Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking. Bueno, no parece que sea del agrado de Trump esta No, designación. no, yo creo que lo designan y lo condenan a muerte. Mirá, esta designación se produjo, según mi información, en el día de ayer. Y Sí. no había voluntad de anunciarla por parte del propio nuevo líder supremo, porque sabía que iba a ser condenado a muerte. Durante gran parte del día de hoy se dijo que había un nuevo líder supremo, pero no lo daban a conocer por razones de seguridad. Más claro, échale agua. Sí dieron a conocer a un general que se va a hacer cargo de la conducción unificada de las fuerzas de combate, de la defensa y el ataque, que es un general de la Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, la Guardia Revolucionaria iraní da un paso al frente. Se asume como el Estado adentro del Estado. Yo lo comparaba hoy en un medio de comunicación de México con lo que fueron en su momento las SS o en Alemania nazi o la KGB en la Unión Soviética. Un poder adentro del poder que tiende a unificar ese impacto con el poder mismo. Bueno, el hijo de Jamenei era un hombre, es un hombre que responde absolutamente a la Guardia Revolucionaria iraní, un cincuentón que no debía ya haber llegado a esa edad, a ese cargo tan alto, era muy rechazado por el Consejo de los 88, pero ¿qué pasa? De los 88 votaron 23, los otros están muertos. Entonces, lo que acá ha ocurrido es una presión muy fuerte de la Guardia Revolucionaria iraní para poner un hombre que es un peón de ellos. Por eso la frase de Trump, que es un hombre débil. Ahora, un hombre débil manejado por fanáticos se convierte en un problema más grave, y quizá esa es la respuesta que todavía no tenemos de por qué lo que dijo ayer el presidente hoy se viola atacando a Kuwait, Arabia Saudita, a Qatar, es decir, a los socios árabes a las que ayer le pidieron disculpas. Lo que estás diciendo es súper interesante, incluso en clave de teoría política. Los sistemas totalitarios se sabe que conforman ejércitos paralelos para proteger no al Estado, sino al partido gobernante. Este es el caso de la Guardia Revolucionaria que entablabas vos el parangón con la KGB y con las SS. Efectivamente, algo que distingue a los regímenes autoritarios de los totalitarios es esta duplicidad de las Fuerzas Armadas, porque una está para defender no al Estado, sino al partido. Y la Guardia Revolucionaria es la guardia que estaría atrás de todo esto. Estuve hoy investigando, Carlos, que este nuevo líder supremo era quien controlaba las redes políticas dentro de la oficina de su padre. Era una especie de gatekeeper, es decir, aquel que está como filtro antes de que se pueda llegar a su padre, había que pasar por el hijo, y que además fue sancionado por Estados Unidos en el año 2019, cuando todavía gobernaba Trump y estaba terminando su primer mandato. Este señor fue sancionado por Estados Unidos por su rol en diversas represiones contra la sociedad civil de Irán. Además, hace unos días nada más, Israel publicaba en sus medios de comunicación esto, que Israel cree que el hijo de Khamenei continúa vivo, pero que está herido después de una serie de ataques
que se desarrollaron la semana pasada. Bueno, no sabemos si está herido o no, que está vivo, seguro que sí, porque hoy se anunció que será el nuevo líder supremo. Y sumo un dato más que viene de boca de Trump, con 8.000 personas que nos están viendo a esta hora, la verdad que se está sumando mucha gente. Les pedimos a todos que nos dejen su like, porque este es un horario muy poco habitual para este canal, así que a veces cuesta más traer la gente, pero ya está llegando, ya está empezando a llegar. Les decíamos ayer que había habido un tuit muy fuerte de Trump donde anunciaba la destrucción total y completa del régimen de Irán y que les pedía una rendición incondicional. Por lo tanto, la prensa le hizo en las últimas horas la pregunta obligada en qué consiste esa rendición que exige Trump, y esta fue la respuesta que tuvo para dar. Can you give us an idea of what unconditional surrender looks like to you? I mean, what do you want from Iran? I said unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender, or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. O sea, está clarísimo, ¿no? Lo van a destruir militarmente de manera total y completa. Sí, además yo te diría, primero con una vuelta sobre lo que hablábamos recién, en todos esos sistemas totalitarios, lo primero que se intenta es controlar las Fuerzas Armadas tradicionales. Así ocurrió en Alemania, así ocurrió en la Unión Soviética, y cuando llega Khomeini, es decir, el primer líder de esta revolución, él no le confía nada al ejército, y por eso crea la Guardia Revolucionaria. Durante la época de Jamenei, su sucesor, esto se acentúa y hay en cada una de las estructuras militares una paralela de la Guardia Revolucionaria iraní. Fuerza aérea, fuerza naval, fuerza terrestre, inclusive hay una estructura dedicada a una posible guerra interplanetaria. Es decir, tienen un satélite que lo manejan los guardias revolucionarios, no el ejército regular, no el gobierno. Entonces, lo que Trump está planteándose, y por eso durante el día hemos intercambiado opiniones contigo sobre cómo viene esto. Bueno, primero, la destrucción absoluta que empezó ayer. ¿Qué hizo ayer Donald Trump? Cruzó una línea roja que él mismo le había puesto a Israel durante la guerra de los 12 días. En la guerra de los 12 días, lo que Trump le dijo a Netanyahu es: podés bombardear todo el plan nuclear, yo también lo haré. No bombardees el petróleo, no bombardees la estructura energética. Bueno, anoche esa línea roja la cruzó Donald Trump, también obviamente Israel, y bombardearon a 3 centrales de refinación, fundamentalmente buscando esto que vos estás mostrando. Es impresionante, esto que mucha gente cuando ve estas explosiones cree que son hongos nucleares. No, este es el impacto sobre depósitos de petróleo que están al lado de las refinerías. Hay millones y millones de litros de petróleo que están consumiéndose, que están ardiendo. Eso que ustedes ven arriba es una nube tóxica. Esa nube tóxica está flotando encima de Teherán, una ciudad que ya está abandonada y la gente que se quedó está escondida adentro de sus casas. Y está cayendo lluvia ácida, es decir, de este petróleo que se convirtió en nube empieza a caer lluvia ácida, razón por la cual estos dementes de los de la Guardia Revolucionaria iraní ahora dicen: Estados Unidos nos ha hecho un ataque químico. Ajá. No, no les ha hecho un ataque químico, atacó lo que ustedes tenían y la consecuencia es esta. Bueno, en este momento y luego de los ataques de Irán a sus vecinos, además de los ataques a Israel, está habiendo una nueva oleada de ataques norteamericanos a depósitos de petróleo y a otro lugar que es clave, que son las lanzaderas de misiles. Trump ha pedido que mañana lunes no haya más ninguna lanzadera de misil fija o móvil en el territorio iraní.
Mira, quiero mostrarles algunas de las imágenes de anoche a nuestra audiencia, pues son impresionantes. Y vamos a mostrar, entre otras cosas, la lluvia ácida a la cual se refería Carlos, porque queda pegada, por ejemplo, sobre los autos, sobre las ventanas, con una especie de aceite Exacto. que es impresionante cuando uno ve los videos. Miren esto, por ejemplo, este es un reportero que, bueno, está en vivo para un canal de Irán, cubriendo una de estos depósitos de petróleo volando por los aires. Miren esto. بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینه که ماشین‌های شما، ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. اینکه میگه من فقط نظامی میزنم. También por las calles se ha visto esto, que es el petróleo básicamente derramado, incendiándose en columnas de llamas en la ciudad de Teherán. Y lo que Vos fíjate, ustedes, es más impresionante ver las llamas, pero piensen en lo que están dando las llamas hacia arriba. Ese humo es tóxico. Sí. Y ese humo es del cual cae esta lluvia que vos bien describiste, que parecen gotitas de aceite. Estas gotitas de aceite, si tocan la piel, producen un resultado de una quemadura que puede mantenerse en tu propia piel durante un tiempo muy significativo. Por eso la gente empezó a refugiarse en donde puede y a protegerse con lo que puede para que esta lluvia de petróleo incendiado que vuelve a solidificarse al llegar a la atmósfera no les haga tanto daño. Son imágenes apocalípticas. Miren lo que son estas nubes. Son nubes totalmente negras porque contienen estos productos químicos que estamos mencionando. Esto no es la noche, esto es todavía durante el día. Así es.